infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema teológico, apologético, eclesiástico, como lo quieran ver. Ya se hizo este programa anteriormente, pero creo que era necesario volverlo a hacer, darle un poquito de enfoque diferente, porque es un tema urgente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras comunidades y sobre todo dentro de redes sociales, sí, así como lo oyen, dentro de redes sociales. Nos guste o no nos guste la idea a muchos de nosotros, el efecto, la fuerza que tienen los comentarios de muchas personas en los medios de comunicación, básicamente en las redes sociales, como es un TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea, es muy fuerte. O sea, realmente estas opiniones tienen un gran impacto. Y poco a poco han ido golpeando la conciencia y el conocimiento de la fe católica. Que es normal, vaya, ha sucedido desde el siglo I, es lo que ya sabemos, es nuestro pan de cada día. Bueno, pero últimamente muchos jovencitos, muchas personas están altamente distraídos por las redes sociales, que cuando reciben este tipo de información de índole religioso, de índole de fe, los golpean porque no están bien preparados para recibir información sobre la iglesia que no siempre es la correcta. Bueno, el tema de hoy tiene que ver mucho con un tema de moda, nuevamente, que es ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es la verdadera autoridad visible para nosotros, los cristianos, en este mundo? Si yo le pregunto a cualquier persona, cualquier evangélico, presbiterano, bautista, a cualquiera de ellos, ¿quién es la autoridad? Ellos van a decir, Cristo es la autoridad, ¿no? Pero aunque eso es verdad, en términos humanos resulta extremadamente subjetivo. ¿Por qué? No porque quiera menospreciar o disminuir la imagen de nuestro Señor, claro que no. Pero no podemos decir que mi autoridad es Cristo cuando en realidad la autoridad a la cual yo obedezco es a mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos convertirnos en jueces de nosotros mismos. No se vale, no se puede. No te puedes autoconvertir tú en el vicario de Cristo en este mundo. Necesitamos una autoridad visible. Y ese es el tema de hoy. ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién debo de someter mi obediencia religiosa en este mundo si yo me considero cristiano? Pero antes de empezar, recordarles que estamos en www.valoraradio.org, donde pueden escribirnos, hacernos llegar sus correos con sus comentarios, sus quejas, sus recomendaciones, lo que ustedes quieran. También estamos transmitiendo en el canal de YouTube, se llama Lupita Venegas Valora Radio. Y también estamos transmitiendo por la señal en vivo de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí ya tengo listo el celular para recibir todos y cada uno de sus comentarios, porque estamos transmitiendo en vivo, sí, en vivo y de todo color. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, ya nos está escribiendo Verónica Maldonado. Verónica, te mando un abrazo, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Espero que te guste mucho este programa, va a estar muy interesante, muy interesante. Pues bien, ¿quién tiene la autoridad? Ese es el gran asunto de hoy. Sí es necesaria una autoridad por una simple y sencilla razón. Donde no hay autoridad, hay desorden y anarquía. Así de sencillo. En el aspecto en que lo pongas. Si tú pones a jugar, por ejemplo, a los dos mejores equipos de fútbol del mundo sin árbitro, van a terminar matándose a patadas. Créanmelo. Si tú pones a un montón de soldados en una guerra, van a terminar matándose todos, pero de una manera extremadamente despiadada y sin orden. Si tú pones a un montón de trabajadores dentro de una empresa y no les pones una autoridad, no van a hacer absolutamente nada productivo y van a llevar a la criba a tu empresa. Se necesita la autoridad. La autoridad no es un simple, ¿cómo se puede decir? Un mal necesario. No, es completamente necesario que exista autoridad en todas las actividades inherentes al ser humano, en todas. En un salón de clases, ¿quién es la autoridad? El maestro. ¿Por qué? Por la experiencia, por los conocimientos, etcétera, etcétera. Todo ámbito humano requiere de autoridad. Absolutamente todos. Buena o mala autoridad, ese es otro boleto, ese es otro tema de discusión. Pero todos necesitamos una autoridad.
simplemente en casa, en tu familia. ¿Qué pasa si no hay autoridad en tu casa? Pues tus hijos van a hacer un relajo, tu esposa, tu esposo van a hacer un relajo, la casa va a ser un verdadero desorden. Se necesita autoridad, ¿sí? Toda organización humana requiere una cabeza que la dirija, ordene, que mueva todos sus esfuerzos hacia el bien de esa misma comunidad. Los cristianos también. Es decir, viene nuestro Señor Jesucristo, sí, perfecto, nos da su hermoso mensaje de salvación, muere, resucita, todo, perfecto. Y se va. ¿Y ya? ¿Se acabó el asunto? No. Tiene que dejar una autoridad. Alguien a quien seguir. Para nosotros los católicos es increíblemente sencillo. Sabemos perfectamente que nuestro Señor dijo sobre quién se edificaba la iglesia. Y le puso un nombre, Pedro. Le dijo a él que él era el encargado de confirmar en la fe a todos los demás. O sea, él es la autoridad en la fe. Y también le dijo que era él el encargado de apacentar a las ovejas. Y se lo dijo 3 veces. Sabemos entonces que él es el centro de autoridad dentro de nuestra fe. No faltará algún tonto, y perdonen que lo diga así, incluso lo podría decir más feo, pero no faltará algún tonto que crea que nosotros hemos quitado a Cristo y hemos puesto al Papa. No, por amor de Dios, no. El Papa no ocupa el lugar de Cristo. Es su vicario, su representante, la autoridad visible, pero no es una sustitución de Cristo, por amor de Dios, no. Tampoco es una sustitución del Espíritu Santo, tampoco. Pero es muy claro que el Señor les dijo a los apóstoles, dijo, sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo. Bueno, pues si hoy no hay apóstoles, ¿sobre quién va a venir el Espíritu Santo? A ver, ¿sobre ti? ¿Sobre mí? ¿Sobre el pastor de la esquina? ¿O el otro pastor que está en la secta de la otra esquina? Debemos entender esto. ¿El Espíritu Santo está actuando en el mundo? Claro que sí. Pero lo hace dentro de aquella institución dejada por Cristo, para darle validez también a las palabras de Cristo. No se trata que el Espíritu Santo haga y deshaga sin seguir el orden establecido por el Señor Jesús. Claro que no. Son Dios, la Santísima Trinidad, operan en la misma secuencia, la misma voluntad. Tienen el mismo sentido de salvación hacia los hombres. Por lo tanto, operan de manera armoniosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una perfecta armonía entre las voluntades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy claros. Necesitamos una autoridad visible, tangible. Yo puedo decirle a cualquier persona, Él es el jefe. A Él hay que obedecerlo. A Él hay que seguirlo. No porque sea Dios, sino porque esa persona me lleva a Dios. Me lleva al encuentro de Dios. Para eso los dejó Cristo. Para administrar su iglesia y para administrar los sacramentos. Es decir, la parte humana y la parte divina. La iglesia, recordemos, no está para que te guste, está para que te salves. Después te gustará. Bueno, este tema es muy importante hoy en día porque ha habido muchísimas controversias, les digo, en redes sociales que están tomando mucha fuerza, están influyendo en muchas personas sobre quién tiene la autoridad. Muchas personas que no son católicas dicen la autoridad está en la Biblia. La primera pregunta que yo siempre les hago es ¿dónde dice eso? En ningún lado. En ningún lado dice la Biblia la autoridad. Eso no existe. O sea, es una... ¿Cómo se puede decir? Es una falsedad, vaya, por no decirlo más feo, ¿no? Decir que la Biblia tiene la autoridad. Espérate, pues la Biblia en ningún lugar dice que la Biblia es la autoridad. En cambio, la Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Qué diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos en este caso. Ok, vamos a pensar que la persona que nos dice la Biblia es la que tiene la autoridad. Muy bien, perfecto. ¿Quién me la interpreta? Porque yo estoy seguro que si tú tomas las Sagradas Escrituras, la abres en el libro, no sé, ¿en qué libro te gustaría? ¿Sí? En el libro de los Reyes, o el de Crónicas, o Macabeos, o el Apocalipsis, y lo empiezas a leer, no vas a entender ni el 10% de lo que está escrito ahí. Y no porque la Biblia sea muy difícil de entender, no, sino porque para poder conocer, comprender las Sagradas Escrituras, necesitamos saber de lingüística, filosofía, historia, teología moral, teología dogmática. Y síguele sumando, epistemología, filología y un montón de técnicas para que nosotros podamos verdaderamente acceder a las Sagradas Escrituras
y escarbar en lo más profundo de su significado. Y créanme que el 99% del mundo no puede hacer eso. Se necesitan de personas expertas que vayan a las Sagradas Escrituras y nos muestren una correcta interpretación de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y eso no aplica para cualquier pastor de esquina. No. Se necesita una gran cantidad de estudios, de experiencias, una gran cantidad de, ¿cómo se puede decir? No voy a decir de estudios nada más, sino de experiencias dentro del análisis y estudio de las Sagradas Escrituras en la vivencia de la historia y en la vivencia de la liturgia. Se requieren muchas cosas. No cualquiera está preparado para tomar unas Sagradas Escrituras e interpretarlas a su modo. Por eso es que no podemos decir que la Biblia es la autoridad, porque al final de cuentas, si nosotros decimos eso, va a pasar algo muy extraño. Que cada persona que tome las Sagradas Escrituras y la interprete a su propio modo, se va a inventar una iglesia y una doctrina. Oh, sorpresa, es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Se dice que aproximadamente hay actualmente entre 40 y 50 mil diferentes denominaciones de tipo cristiano. Es una locura. Imagínense nada más a esto, 40 y tantos mil diferentes iglesias y todas se dicen ser la iglesia verdadera y todas se dicen que tienen la verdadera doctrina. ¿Cuál de esas 40,000 es la verdadera? No podemos ceder la autoridad a las Sagradas Escrituras como documento, así como tal, porque al momento en que tú desconectas las Sagradas Escrituras de su fuente interpretativa y de su fuente que originalmente la escribió, se pierde por completo el sentido interpretativo de esos documentos. Yo no puedo, de verdad, créanme, no se puede conocer el Evangelio según San Mateo desprendidos de la autoridad de Mateo. Yo tengo que saber quién era Mateo, por qué escribió eso, cuánto de lo que escribió lo presenció, cuánto del involucramiento lingüístico en ese documento es un sentimiento post-Pascua. Es decir, yo necesitaría convertirme en un súper experto de las Sagradas Escrituras para empezar a darle una correcta interpretación. Y eso me llevaría años. Pero entonces yo necesito una autoridad que me guíe en la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo trasladar la autoridad a un objeto inerte, obviamente la palabra es viva, sí, pero a un objeto inerte como es un documento llamado Biblia, y esperar que todo el mundo lo interprete de la misma manera. Es imposible. Y eso es lo que está pasando actualmente en el mundo. ¿Por qué existen tantos miles de sectas? Por eso. Porque han dicho la Biblia es la autoridad. Pero al final de cuentas nos hemos dado cuenta que no. Lo que realmente se convierte en la autoridad es la interpretación del pastor en turno. Que la lee de una manera especial, la interpreta a su manera muy especial y como no encuentra concordancia con sus enseñanzas y otras personas, funda una nueva iglesia. Por lo tanto, decir que la Biblia en sí misma, por sí sola, tiene autoridad es falso. Pues quien se aplica a esa autoridad va a ser aquel que tome la Biblia y la interprete a su modo. No quiere decir que la palabra escrita no tenga autoridad. Claro que sí, la tiene. Pero esa autoridad se debe de ejercer a través de los medios establecidos por Cristo, la iglesia. Bien. La pregunta en principal. Bueno, vamos a pensar en esto. Dios, o Jesucristo, mejor dicho, ¿instituyó o no instituyó una autoridad humana? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Nuestro Señor Jesús instituyó una autoridad. ¿Dónde lo puedo leer eso? Muy fácil, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Ahí lo pueden encontrar. Dice así, se los voy a leer. Dice San Pablo, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Más claro ni el agua. Vamos a ver. Clarísimo. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. ¿Cuáles fueron las primeras autoridades constituidas en la iglesia? Los apóstoles. ¿Y quién era el primero de ellos, según lo que dice el apóstol San Juan? Era Pedro.
¿Por qué Pedro? Porque él tenía una triple función. Primero, sobre él se edifica la iglesia. Segundo, porque él es el encargado de confirmar en la fe a sus hermanos. Y tercero, porque él es el encargado de pastorear a las ovejas, es decir, pastorear al pueblo de Dios. Autoridad, interpretación y caridad. Eso es lo que es Pedro, nuestra imagen. Por eso decimos que el Papa, que es el sucesor de Pedro a lo largo de los años, es quien tiene autoridad. Pero bueno, no nos adelantemos. Hay un pasaje muy controversial para los que no son católicos. Para nosotros no lo es. Hay que ser honesto. Y es el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Todos los hemos leído unas 200 veces. Cada vez que entramos en una controversia con la autoridad, lo leemos y lo volvemos a leer una y otra vez. ¿Quién tiene la autoridad? Muy sencillo. Vamos a leer Mateo 16, desde el 18 al 19. Dice, y yo te digo, o sea, Jesús le dice a otra persona, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Hay algún problema para entender esto? De verdad lo pregunto. Jesús le dice a un señor que se llama Simón Bar Jonás, así se llamaba Pedro, Simón Bar Jonás, le dice, tú te vas a llamar Pedro, significa piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, voy a edificar mi iglesia. ¿Se entiende? Está textualmente escrito en las Sagradas Escrituras. Es textual, ni siquiera hay que darle mucha interpretación. Es textual. Luego dice, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, o sea, contra la iglesia. O sea, el poder del mal no va a vencer al poder de la iglesia. Y viene una frase muy importante, por amor de Dios, pongan mucha atención. Le dice Jesús a Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo repito, yo te daré las llaves, sí, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, muy bien. Pero aquí me quiero centrar en esta frase, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves? A ti te pregunto, ¿para qué sirve una llave? Para abrir y cerrar, ¿verdad? ¿Quién tiene las llaves de las puertas del cielo? Pedro. No me lo estoy inventando, aquí está, aquí lo dice, está textualmente. Significa que efectivamente cuando uno llega al cielo, lo primero que va a encontrar es a San Pedro ahí en la entrada con un llavero, con llaves de la puerta, y te dice, no, pues si entras o no, no entras. No, las llaves tienen un sentido especial. Tiene un sentido especial. A ver, le pido aquí a cabina, perdón por la interrupción, me están diciendo que se escucha muy bajito. ¿Sí? Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias, Verónica, por tu comentario. Ya están aquí todo el servicio técnico especializado de cabina, todos los ingenieros de sonido moviéndole los botones, esperando que ahí echando órdenes nuestra querida Fabi. Bueno, seguimos. Voy a tratar de acercarme más al micrófono y hablar un poquito más fuerte. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo podemos entender el simbolismo de las llaves? Bueno, muy sencillo. Tenemos que analizar un texto en especial. Ahora, recordemos que todo lo que viene en el Nuevo Testamento es un reflejo de lo que ya se escribió en el Antiguo Testamento. Bueno, San Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que para poder entrar al reino de los cielos, Pedro te lo tiene que aprobar. Eso significa. No significa que Pedro es el que te salva. No, te salva Cristo. Pero en última instancia, mejor dicho, es Pedro el que efectivamente es el que autoriza esa entrada o esa salida. Es decir, tiene autoridad para conceder esa entrada o esa salida. ¿Se entiende? O sea, te abro la puerta del cielo o te la cierro, ¿no? A eso se refiere. ¿Por qué? Por dos sentidos muy importantes. El primero, porque Pedro está a cargo de la iglesia. Y si tú te quieres salvar, tienes que ser parte de la iglesia y vivir los sacramentos que administra la iglesia. ¿Cómo recibo yo la aprobación de Pedro, por decirlo así, para entrar en el reino de los cielos? A través de la administración sacramental. ¿Se entiende? Eso significan las llaves, la autoridad, la capacidad para ejercer un poder en el orden de aquello que el jefe superior ha dejado. Es decir, Jesucristo dice, quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedro, encárgate de eso, ahí te van las llaves para que lo hagas.
ahí te va la autoridad, ahí te va tu ejercicio magisterial para que lo hagas. Eso significan las llaves. Y no me lo estoy inventando. Vamos a leer, ¿qué les parece si nos vamos, qué les gusta? Unos 1000 años más atrás, antes de Cristo, 800, por ahí, no me acuerdo exactamente. Bueno, vamos al texto de Isaías capítulo 22, libro de Isaías capítulo 22. No lo voy a leer todo el capítulo porque está muy grande y es muchas cosas, ¿no? Pero lo voy a leer a partir de aquí. Fíjense lo que dice. Estamos hablando pues de que el Señor está enojado con el mayordomo del palacio y le dice, pues te voy a quitar a ti, estás despedido. Y voy a poner a otro. Aquí dice, y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano. Fíjense lo que dice a continuación, por favor, pongan mucha atención. Dice, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Me detengo ahí, lo vuelvo a leer. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. ¿Por qué le decimos papa al papa? Porque significa eso, papá, padre. ¿Sí? Eso es lo que significa, y aquí está diciendo que aquel que ostenta el poder del rey, no es el rey, pero ostenta y actúa bajo el nombre de la autoridad del rey, ¿sí? Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá. ¿Quiénes son los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá? Hoy la iglesia. Por eso le decimos papa, padre. Bueno, y vean lo que dice a continuación. Pondré sobre sus hombros, o sea, le pondré a él la responsabilidad de la llave de la casa de David. Otra vez las llaves. Lo que él abra, nadie cierra. Y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Está hablando de la autoridad. Está hablando del mayordomo. Y dice además, lo clavaré como una estaca en un sitio firme. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. ¿Dónde está hoy nuestro trono de gloria para la casa de su padre? Pues ahorita podemos decir que está en el Vaticano. A eso se refiere. Él no es el rey. El Papa no es el rey. Es el mayordomo del rey. Es el que ostenta en sus hombros, como dice aquí, el peso de las llaves, la responsabilidad de administrar la casa de Dios. Y tiene que hacerlo de manera que sea considerado un padre para la casa de Jerusalén. Y tiene tanta autoridad que lo que él abre, se abre. Y lo que él cierra, se cierra. ¿Se entiende? Las llaves del reino de los cielos es la imagen perfeccionada de lo que era el mayordomo del rey en el antiguo Jerusalén. Y está clavado como una estaca en un sitio firme en la iglesia. Por eso le dice Jesús a Pedro, y las fuerzas del infierno, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas, porque la iglesia está puesta sobre una estaca en un sitio firme. ¿Dónde es ese sitio firme? Sobre la piedra. ¿Y quién es la piedra? Pedro. Por eso decimos que la autoridad está en Pedro. ¿Solo en Pedro? No, por supuesto que no. Cada uno de nuestros obispos es un sucesor apostólico. Todos los obispos son sucesores apostólicos. Todos. Los titulares como los auxiliares, los arzobispos, todos son sucesores apostólicos. Absolutamente todos. Sean del rito latino o sean de cualquiera de los otros 22 ritos. No importa. Todos los obispos son sucesores apostólicos. Todos. Y todos tienen autoridad. Claro que sí. Pero en donde se reafirma y confirma esa autoridad es en la unidad en torno al Papa, el obispo de Roma. ¿Por qué en Roma? Pues porque ahí murió Pedro y ahí dejó Pedro al sucesor. Punto. Por eso está en Roma. ¿Sí? A lo mejor si San Pedro hubiera muerto en Australia, pues el Vaticano estaría en Australia, no sé. Pero murió en Roma. Que en aquel momento era el centro del mundo, no se nos olvide. ¿Sí? Por eso decimos que la autoridad está en Pedro. Y es una autoridad especial. No porque él sea Dios, no. Porque simple y sencillamente toda organización humana requiere de disciplina, de autoridad, de orden. Y él es encargado de mantener el orden dentro de la casa de Dios. Por eso recibe toda la autoridad para mantener en orden la casa en la tierra y también en el cielo. Sí, también en el cielo. Y lo digo de esa manera porque al final de cuentas es a través de toda la visión de la iglesia a lo largo de la historia es que el cielo se ha llenado por medio de la salvación de Cristo. Claro, porque la iglesia es inseparable de Cristo y Cristo es inseparable de su iglesia. ¿Y él, cómo sé que es inseparable? Porque está casado con ella.
la boda del Cordero. Él utilizó esta imagen de boda, de matrimonio, esta unión nupcial entre el hombre y Dios a través de la iglesia, porque él quería mostrarnos que esta unidad es indisoluble, hasta que la muerte los separe. Hoy, Dios santo, ya no existe la muerte, es inseparable, porque Cristo ha resucitado. Por lo tanto, este vínculo Cristo-Iglesia es indisoluble eternamente, porque ya no hay muerte que los separe. ¿Se entiende? Bueno, ok. Y disculpen que pregunte de esa manera así de se entiende, pero es que los quiero de verdad motivar. Mándenme sus mensajes, sus preguntas. Si no estoy siendo claro, díganmelo para tratar de ser mejor. ¿Quién tiene entonces la autoridad? Pues aquel que tenga las llaves. Así de sencillo. De verdad, es muy sencillo de entenderlo. ¿Quién tiene las llaves? Pedro. Oye, pero Pedro murió hace 2000 años. Ah, bueno, pero dejó un sucesor. ¿A quién? A Lino. Pues también ya se murió. Bueno, después llegó Cleto, pero también ya se murió. Luego Clemente. ¿Quién es Pedro hoy? Pues el sucesor del obispo de Roma. ¿Cómo se llama? Es el Papa Francisco. Te guste o no te guste. Pedro hoy es Francisco, punto. Y le debemos toda obediencia. Así de sencillo. Él es la autoridad. Él es el que manda en el palacio. No es el rey, pero es el que manda en el palacio. Es el que tiene las llaves. Y hay que obedecerle. Hay que seguirle. Hay que quererle. Hay que orar por él. Así de sencillo. No es que de otra. No es opcional. Católico, te lo digo. No es opcional. Tú no eres nadie para decidir si este papa sí me gusta, este papa no me gusta. No, no seas tan soberbio. Quítate la máscara de la soberbia satánica y obedece, sigue y ora por el Santo Padre. Y por tu obispo y por tus sacerdotes. Aunque te caiga gordísimo, no importa. Él es la autoridad. Nos guste o no nos guste. Lo siento, pero esa es la verdad. Y si tú estás enfrentado con el Papa Francisco, discúlpame, pero estás en un serio problema de cisma. Y eso pone en riesgo tu salvación. Estar con Francisco no es opcional. No es una opción. Hay que estar con el Papa, las buenas y las malas. Y repito, no es el rey, pero es aquel a quien el rey mismo le ha confiado la autoridad para regir y custodiar su iglesia. Y Dios sabe lo que hace. Ahora, otro de los argumentos importantes que vienen a crear controversia con respecto a la autoridad es si efectivamente Jesucristo quiso o no establecer una iglesia jerárquica, es decir, crear un organismo humano donde pudiera existir jefes y no jefes, o jefes y seguidores, jefes y súbditos. ¿Me explico? Este tipo de estructura piramidal. Obviamente, con la reforma protestante del siglo XVI, se vinieron una serie de problemas en el aspecto de interpretar lo que era el sentido de la iglesia. Y muchos malos autores pusieron en duda lo que significa la autoridad de la iglesia y este aspecto jurisdiccional dentro de la iglesia, es decir, las autoridades internas en la iglesia. ¿Sí? Y debemos responder lo siguiente. Primera, nuestro Señor Jesucristo quiso instituir una organización jerárquica con autoridad, ¿sí o no? La respuesta es sí. La iglesia no solo es un ente espiritual, ahí, abstracto, que nadie ve, no, lo podemos ver. La iglesia es visible en las personas que están en ese momento ejerciendo la función de la administración eclesial. Bueno, si alguien nos dice es que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, ninguna autoridad, hay que decirle falso. Y sin entrar en muchos versículos, simplemente 3 argumentos muy básicos. Punto número 1. No podemos hablar del reino de Dios si no existe un rey y súbditos que le den construcción a este reino. Porque el reino de Dios no se limita solo al reino en los cielos, también en este mundo. Jesús le dijo a los apóstoles, mi reino ya está aquí, a ustedes les toca construirlo. Y cada día que nosotros hacemos un acto bueno, hacemos una oración, vamos a misa, recibimos un sacramento, le estamos poniendo un ladrillito más a este gran reino llamado Iglesia de Dios. Entonces, ¿Jesús quiso construir una iglesia? Sí, porque no podemos hablar de un reino sin reyes, de un reino sin estructuras, de un reino sin organización, sin un reino sin legislación. La respuesta es sí. Segundo, es imposible conocer un reino si no hay quien lo anuncie. Necesitamos autoridades que anuncien el reino de Dios, pero que lo anuncien de manera correcta. Y que tú
tengas la certeza de que aquella persona que está hablando sobre el reino de Dios está diciendo la verdad. Y no como sucede en cada esquina de nuestra cuadra, donde el de la esquina 1 dice una cosa, el de la esquina norte dice otra cosa, el de la esquina sur dice otra cosa y el de la otra esquina dice otra cosa. No. ¿Qué certeza vas a tener de tu salvación? ¿A quién le vas a dar tu salvación? ¿A quién le vas a ceder la gran responsabilidad de guiarte hacia Dios? Tiene que ser alguien con autoridad. Por lo tanto, alguien debe de anunciarlo y hay que saber anunciarlo. Y obviamente que yo no puedo aceptar un reino en los cielos si no lo conozco antes aquí en la tierra. Yo conozco desde este mundo el reino de Dios, porque yo veo destellos del reino de los cielos en el reino temporal aquí de la iglesia, donde veo los milagros, los actos de caridad, todo aquello que llena de hermosura el culto a Dios. Vaya, sencillo. Yo aspiro al reino de Dios porque le he dado una pequeña probadita al reino de Dios aquí en la tierra a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través del arte, a través de la oración. Sabrá Dios. Pero te puedo asegurar que tú que te dices cristiano o te dices católico, has experimentado algo del reino de Dios en este mundo. Y es por eso que tú dices, sí quiero llegar al cielo, porque lo he visto desde este mundo. Ante esta situación entonces se requiere de autoridad. Y esa autoridad, como ya les había dicho, se necesitan ejercer su poder y lo ejerce a través de las llaves. Las llaves, pues es el acceso al reino de los cielos, sacramentos, ¿no? Necesitamos el poder para curar, y no solo curar físicamente, también el espíritu, sacramento de la confesión, extremunción. Necesitamos el poder para expulsar los demonios, claro que sí, porque sabemos que nuestra guerra también es espiritual. Poder para consagrar, para ser sagrado y ofrecer a Dios todos y cada uno de nuestros actos y cosas. Esa es nuestra labor sacerdotal. Para perdonar los pecados, sí, para conceder el perdón, así como Jesucristo perdonaba. Juan 20:23, a quien ustedes les perdonen los pecados, a esos les serán perdonados. Pero si no se los perdonan, no les serán perdonados, les van a ser retenidos. Si yo quiero recibir el perdón de Dios, tengo que ir con un sacerdote y que él, administrando el poder conferido por Dios a su iglesia, me absuelva de los pecados. El sacerdote no perdona. No, el sacerdote no perdona por sí mismo. Perdona en el acto ministerial que está realizando en el orden de la acción de la iglesia conferida por Cristo a través de este sacramento hermoso llamado confesión de los pecados, que tiene su materia y forma en la imposición de las manos y en la declaratoria. Yo te absuelvo. ¿Por qué dice el sacerdote yo? Porque está actuando en nombre de Cristo. Son las palabras de Cristo. ¿Se entiende? Pero que son más pecadores que tú, no importa. De verdad, no importa que el cura sea más pecador que yo. Él está actuando en nombre de Cristo, no está actuando en nombre suyo. Por lo tanto, la autoridad con la que realiza ese acto no es la que viene de él, es la que viene del Señor. Y el Señor es perfecto. Poder para instituir presbíteros y obispos. Claro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando empezó la iglesia, los apóstoles instituyeron a Pablo. Y Pablo instituyó a Timoteo e instituyó a Tito. ¿Recuerdan? Y dice claramente, establecíamos presbíteros y obispos por donde íbamos pasando. Para que la iglesia de Dios crezca y se mantenga ordenada y unida, se necesitaban presbíteros, diáconos, obispos. ¿Quién nombra a esos obispos? Pues un obispo anterior. ¿Y quién lo nombró a ese? Pues otro obispo anterior. Y así nos vamos hasta atrás, hasta llegar a quién creen, a los apóstoles. Nosotros, católicos y los ortodoxos, no hay que sacarlos del pastel, poseen sucesión apostólica, pero ceden legítimamente de los apóstoles a través de la historia. Obviamente, como tienen este poder, son los que pueden juzgar el bien y el mal. Y además, es aquella iglesia para establecer lo que es y lo que no es palabra de Dios. ¿Qué iglesia hizo eso? Pues la iglesia católica. El pastor Pepe de la esquina no hizo la Biblia, él fue y la compró en una librería. ¿Quién hizo la Biblia? La iglesia católica. Que si fue el Papa San Damaso, o que fue una evolución antes de los primeros 2, 3, 4 siglos. Claro, todo lo que tú quieras decir es verdad, pero eso ha sido dentro del seno de la iglesia. Así de sencillo. Mando un saludo a Yola Munguía. Yola, gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
Bueno, podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y en la historia de la Iglesia eventos que certifiquen que la autoridad se pasaba de un lugar a otro, de una persona a otra, sí. Y lo voy a mencionar de una manera muy rápida, no me voy a profundizar mucho. Podemos entender el ejemplo de la elección de Matías para sustituir a Judas, la institución de los presbíteros en las diferentes regiones, el orden sacerdotal dado por diáconos, presbíteros y obispos, toda cantidad de ordenanzas morales y religiosas que daban los apóstoles a otras iglesias, es decir, se ejercía autoridad, además de la imposición de penas. Espérame. ¿Cómo que imposición de penas? ¿Me estás diciendo que los apóstoles castigaban? Sí, los apóstoles castigaban. No es posible, pero si ellos eran bien buenos. Sí, eran bien buenos, pero también eran justos. ¿No me crees? Te lo leo. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes, como a quien tiene que dar cuenta. Hoy, vean lo que dice aquí. Obedezcan a los que los dirigen, es decir, la autoridad legítima, porque ellos se desvelan, ellos están a su servicio, porque tienen que dar cuenta de ustedes. La gran responsabilidad de los obispos. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. ¿Existe autoridad eclesiástica? Sí. Ahora, podemos irnos a muchas pruebas de que nuestro Señor Jesucristo estableció una iglesia jerárquica. Muy sencillo. Vamos a algunas históricas. La primera, Jesús pone de manifiesto la intención de edificar una iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Obvio, ¿Jesús quería fundar una iglesia? Sí, y sabía dónde la iba a fundar. Jesús elige a quienes la van a integrar y la van a instruir. Los apóstoles. Es decir, este es el grupito jefe, este es el grupito líder. Mis cuates, mis compas. Sobre ellos van a estar a cargo de todos los demás, de los otros 72. ¿Sí? Lo tenemos en la historia. Les da la misión de evangelizar. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Pide que realicen a perpetuidad la nueva alianza, de la última cena. A ver, ahí sí ya nos metimos en problemas. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a todos, a la muchedumbre, hagan esto en memoria mía, o lo hizo en privado solo con los apóstoles. La respuesta es solo con los apóstoles. La primera misa del mundo, la celebrada por Jesucristo allá en el cenáculo, esa primer misa, por decirlo así, es el primer gran envío que les hace a los apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Y así como yo los envío, ustedes enviarán a los demás. Por eso cada vez que yo voy a misa soy enviado por el sacerdote. La misa no es concluir un requisito, es empezarlo. Es el primer paso. Si tú llegas a tu trabajo, por ejemplo, y tienes un checador de entrada, en el momento en que checas, significa que vas a empezar a trabajar. ¿Sí? Igual es la misa. La misa es ese checar de entrada de que Dios me ha mandado y me ha dado las energías, las fuerzas, las herramientas, las armas para salir a evangelizar. Esa es la misa. No es el final, no es tu toque de salida, es el de entrada a esa labor que debe durar una semana, que es anunciar el reino de Dios. ¿Sí? Y eso sucede en la misa. Bueno, hay personas que están encargadas de celebrar la Santa Misa. ¿Quiénes? Pues los sacerdotes. Esta iglesia no va a caer nunca, entonces tiene que estar permanente en el tiempo. Si yo quiero saber cuál es la verdadera iglesia, tengo que buscar una iglesia que ha existido por 2000 años. ¿Cuál es esa iglesia? ¿La del pastor Pepe de la esquina? Pues no. Es la iglesia católica, por amor de Dios. No le busques mucho. Si no te gusta la iglesia católica, estás enojado con la iglesia católica, perfecto, lo entendemos. Pero eso no le quita su legitimidad. Lo siento, pero esa es la verdad. ¿Sí? Y esta iglesia estará presente en el mundo porque Dios le acompaña todos los días hasta el fin de los tiempos. Claro, Jesucristo se va a hacer presente en esta iglesia. ¿Cómo? Pues en la Eucaristía. Ahí está Cristo presente acompañando a su iglesia. Todos los días, en todos los sagrados del mundo, en todos. ¿Qué señales tengo yo de la verdadera iglesia? Muy sencillo. Hay una unidad de régimen, de fe y de comunión. Sí, en la Iglesia Católica hay unidad de régimen, papa, de fe, catecismo, comunión, sacramentos. Si yo me voy a la Iglesia Católica de Argentina, voy a celebrar exactamente la misma misa que yo celebraría en Cocula, Jalisco. La misma. Y no solo eso. Si me voy a Valencia, España,
Voy a celebrar exactamente la misma misa que se celebra en Cocula y que se celebra en Buenos Aires, Argentina. Y no solo eso, ¿qué tal si me voy a Argelia, allá en África? También, la misma misa, porque somos una sola fe, un solo régimen, una comunión. No hacemos lo que se nos pegue la gana, somos una unidad, somos un solo cuerpo, una sola voz, un solo bautismo. ¿Sí? ¿Qué otra señal tengo de que esta es la verdadera iglesia? Los santos. Cuando uno piensa en la iglesia, siempre piensa en los malos sacerdotes, es que este sacerdote es muy malo, es que la monjita me pegaba cuando era niño, pues sí, no te aguantabas, condenado. Es decir, siempre pensamos en los malos, pero ¿por qué no piensas en los buenos? Empezando por San José, María, ¿quién más te gusta? San Simón el Estilita, San Charbel, San Francisco de Asís, Santo Tomás, San Ignacio, San Justino, y empieza a sumarle. Y te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con una abrumadora cantidad de santos, de personas que han demostrado en su vida, con sus actos, con sus palabras, que esta es la verdadera iglesia. Y que hoy con toda confianza podemos decir, Él está en el cielo. Y desde allá intercede por mí. La catolicidad de su iglesia, y esta catolicidad no se refiere solo a que está en todas partes del mundo, sino que ha estado en todos los tiempos. Si yo busco a la iglesia católica en el siglo I, ¿lo voy a encontrar? Sí. De verdad, la vas a encontrar la primera carta a Clemente, del Papa, cuarto Papa de la iglesia, poniendo orden en Corinto. Ahí está la evidencia, ahí está el Papa del siglo I. Ahí están las evidencias de la misa con las cartas de San Ignacio, año 107. La misa tal cual redactada, con las apologías de San Justino, a mediados del siglo II, explicándote perfectamente lo que es una misa. Tú perfectamente puedes tomar los textos de San Justino del siglo II y se lo enseñas a los niños y los niños van a entender perfectamente qué es la misa. Es una iglesia universal en el tiempo y en el espacio. Y obviamente sus apóstoles. Yo puedo saber de manera histórica, fácil y sencilla de dónde viene mi obispo. Es decir, mi obispo fue ordenado por otro obispo. Y ese otro obispo fue ordenado por otro, así de pasar hasta llegar, en este caso, a San Pedro. Otras líneas sucesorias llegan a San Andrés, San Felipe, a los otros apóstoles. Sí, perfecto. Son verdaderos apóstoles del Señor, verdaderos sucesores de los apóstoles. Mi iglesia está clavada en el tiempo. Otras pruebas de que Jesucristo fundó su iglesia, muy fácil. Su trascendencia. ¿Cuál fue la iglesia que evangelizó todo el mundo a pesar de las dificultades, persecuciones y obstáculos? No fue la secta de Don Pepe de la esquina, fue la iglesia católica. ¿Quién evangelizó Japón? La iglesia católica. ¿Quién evangelizó América? La iglesia católica. ¿Quién evangelizó las Galias? La iglesia católica. Discúlpenme, de verdad, si ustedes no me creen en esto, pero hay que ser muy cerrado de razón para no darse cuenta que la iglesia que ha estado cumpliendo con la acción misionera de ir a todo el mundo y anunciar el evangelio es la iglesia católica. ¿Quién convirtió a los vikingos? Los misioneros católicos. Así de sencillo. No le hagamos vueltas al asunto. La trascendencia de la iglesia está enmarcada a lo largo de los años. Y una iglesia que no tiene la asistencia de Dios no dura 2000 años de existencia. Los milagros de hoy en día todavía suceden, todavía se presentan los dones y los carismas del Espíritu Santo todos los días. La estabilidad de la iglesia, la han tambaleado muchísimas veces, la han estado a punto de conquistar, han matado al Papa, incluso el Papa ha tenido que huir de Roma en varias ocasiones, pero ahí está, ahí sigue la iglesia católica. Si quieres saber cuál es la verdadera iglesia, es la iglesia católica. ¿Tiene nombre bíblico? Sí, claro, sí. Se siente bonito y es visible. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen que mi iglesia es la verdadera iglesia de Cristo porque viene en la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde dice? Por ejemplo, los lucecitos. Ellos leen en la Biblia y dicen, ustedes son la luz del mundo. Mira, ahí está hablando de nuestra iglesia. Esas son patrañas, por favor. ¿Sí? Yo no puedo agarrar un libro de hace 2000 años, buscar una frasecita y ponerle con esa frasecita el nombre a mi iglesia fundada hace 15, 10, 20, 30 años y decir, yo soy la iglesia que venía en el libro de hace 2000 años. Esas son payasadas, ponerse más feo. ¿Sí? Siento bonito, ten cuidado. La iglesia no está para que sientas bonito, la iglesia está para que te salves. Sentirás bonito cuando te quites de la soberbia, la máscara del egoísmo, etcétera, etcétera, suavices tu corazón y te vas a dar cuenta que la liturgia, los sacramentos son extremadamente hermosos, de que todo lo que se vive dentro de la fe católica es hermoso.
Pero primero tenemos que despojarnos de ese antiguo ser para convertirnos en nuevas criaturas. Sí, así como lo dice el bautismo. Bueno, pregunta ya final. ¿La Iglesia Católica entonces sí es la que fundó Cristo? Sí. ¿Cómo lo puedo saber? Por la Biblia, por la historia y por la sucesión de apóstoles. Por su historia, por su fe, por su compromiso, por su unidad de doctrina y sobre todo porque tiene una jerarquía visible. Los santos padres de la historia, como fue San Clemente Romano, que estaba regañando a otras iglesias, porque era el Papa, ¿sí? Decía, más si alguno desobedeciera las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido el mismo, sepan que serán reos de no pequeño pecado. Es decir, Clemente le hablaba a los corintios para darle órdenes. ¿Quién era Clemente? El obispo de Roma. San Ignacio de Antioquía hablaba perfectamente de que en Roma está puesta la cabeza de la caridad. Es decir, la autoridad de la iglesia está en Roma. ¿Quién es el que está en Roma? El sucesor de Pedro. San Ireneo de León decía que la iglesia de Roma deben estar sujetas todas las demás iglesias. Estamos hablando ya en el siglo III. Todas las iglesias tienen que estar sujetas a la iglesia de Roma. Todos los fieles que están en todas partes deben estar sujetos a Roma, ya que en ella se ha conservado la tradición apostólica. San Ireneo, ¿sí? Tertuliano, ese que terminó medio renegando de la fe, haciendo sus locuras, pero él siempre dijo claramente que todo el que se une a Pedro está mantenido dentro de la iglesia. Dice, porque el Señor no le confirió este privilegio más que a la persona de Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. Le dijo, a ti te daré las llaves de la iglesia. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a Pedro, a ti te daré las llaves. Ese era Tertuliano. Los concilio de Nicea en el año 325, luego por ejemplo el concilio de Efeso el 431, son reuniones de obispos. ¿De qué tipo de obispos? Católicos. Ahí no iban los obispos del pastor Pepe o del pastor Juan, no. ¿Por qué? Porque los verdaderos obispos eran aquellos que estaban ya ordenados dentro de la fe hacia la Iglesia Católica. Y decían esto en el concilio de Efeso, año 431. A nadie es dudoso, antes bien por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano. Y a él le ha sido dada la potestad de atar y desatar los pecados, y él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre. Concilio de Efeso, año 431. Para concluir, no te salgas de la iglesia. Ese es el primer mensaje, no te salgas. Si estás pensando en salirte porque no te cae bien el padre, porque no entiendes, primero, no te salgas, estúdiala, conócela. Y además porque debes entender una cosa muy importante. Si tú te sales de la iglesia, no te salvas. Para lograr la salvación debemos ser parte de la iglesia fundada de Cristo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Porque fuera de la iglesia no hay llaves del reino. No hay el poder para curar. No existe el poder para expulsar a los demonios, ni para consagrar, ni para el perdón de los pecados, mucho menos para instituir presbíteros, diáconos y obispos, y nunca obtendrás la respuesta correcta en el juicio moral de los actos, y jamás recibirás la verdadera ordenanza de la palabra de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo que les asista. Por eso es que te digo, fuera de la iglesia no hay salvación. Y me despido con la primera carta de Timoteo, del apóstol San Pablo, en el capítulo 3, que dice: así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Quiero encontrar la verdad, ¿dónde está? En la iglesia. Punto. No tiene vuelta de hoja, no es opcional, no es si quieres o no quieres. Es la realidad, es lo que hay. Quiero encontrar la verdad, ¿dónde está? En la iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy? En Pedro, en Francisco, porque en Francisco están unidos y en perfecta comunión todos los obispos fieles a Dios. Es el signo visible de nuestra unidad. Y repito, la iglesia no está para que te guste, está para que te salves. Y si de verdad amas a Dios y quieres salvarte, mantente firme en esta fe que has recibido por la gracia del bautismo. Bien. Me despido, soy Jaime Velázquez, gracias por haberme acompañado el día de hoy y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.